Muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión académica de los miércoles a las 8 de la noche, ya un clásico de nuestro Colegio de Medicina Interna de México. Pero primero, pues, invitarles a nuestro curso internacional del Colegio de Medicina Interna de México, que se celebrará del 22 al 25 de junio en el Centro de Convenciones en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Ya estamos prácticamente a la vuelta y haciendo los últimos ajustes a nuestro programa. El día de hoy el tema será cuidados paliativos, un enfoque para el internista, un tema de relevancia y de interés para todos nosotros, ya que lo vivimos día a día, es en la consulta o en hospitalización, con aquellos pacientes que sabemos que hemos agotado todos los recursos y que probablemente ya deben de estar en casa con la familia, donde hay una mejor calidad, que estén en los hospitales, que muchas veces se vuelven fríos tanto para el paciente como para la familia. Para esta ocasión tenemos al doctor Uriah Guevara López. Él es un experto en la materia. Él es médico especialista en anestesiología, tiene grados postdoctorales, es maestro en ciencias fisiológicas del Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Y pues es un honor tenerlo con nosotros. En breve iniciará su charla y pues para continuar con la presentación de nuestro querido ponente, dejo las palabras con nuestro secretario de Científicas, el doctor Raúl Carrillo Esper. Sean ustedes bienvenidos y muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Buenas noches, mi nombre es Raúl Carrillo y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez, de la mesa directiva, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestra sesión mensual del Colegio de Medicina Interna de México. La medicina interna es fascinante por lo cambiante, por los nuevos conocimientos que tenemos que estar adquiriendo y por las nuevas áreas y escenarios propios de la medicina que se van incluyendo dentro del enfoque del internista. Y una de estas actividades y escenarios a los que les refiero son los cuidados paliativos, la medicina paliativa. Es algo muy común tanto a nivel hospitalario como en nuestros consultorios, de que tengamos que hacer medicina paliativa, cada vez con más frecuencia por diferentes escenarios y situaciones que bien conocen todas y todos ustedes. Pero los cuidados paliativos se han venido consolidando, no nada más como un área aparte, como una especialidad independiente, sino que se ha venido incluyendo en diferentes actividades de la medicina y de la práctica cotidiana. Por esto, en la medicina interna, sobre todo por el tipo de pacientes, muchos de esos pacientes que vemos los internistas, a los que ya no podemos darles un tratamiento curativo, sino que tenemos que darle paliación a sus molestias, a sus síntomas, la medicina paliativa tiene que ser parte de nuestro ejercicio cotidiano. Si bien en muchas ocasiones, junto con el médico paliativista, el médico algólogo y todo el equipo transdisciplinario que tiene que atender a pacientes con enfermedades que ya no tienen opción a curación, como les comentaba, pero que sí tienen una buena opción a mejorar de manera significativa la calidad de vida de nuestros pacientes. Y no nada más me refiero a los pacientes que desgraciadamente padecen de algún cáncer, de alguna enfermedad oncológica metastásica, sino también a diferentes entidades que, como les comentaba, vemos con más frecuencia en nuestra práctica, como es insuficiencia cardíaca, enfermedades neurológicas avanzadas, lesión pulmonar avanzada, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes mellitus, todos los síndromes dolorosos que vemos en nuestra práctica cotidiana y otras entidades más en las cuales la medicina paliativa es parte esencial y fundamental del manejo de estos pacientes. Por eso, para esta reunión, elegimos este tema que yo estoy seguro será de gran importancia para todos ustedes y qué mejor impartida por un experto en el tema. Me refiero al doctor Uriah Guevara López. El doctor Uriah Guevara es uno de los
pioneros de la medicina paliativa en nuestro país, junto con otros grandes profesores dedicados a este tema, que han venido trabajando, estudiando, investigando y desarrollando una escuela de medicina y cuidados paliativos. Tan es así que el doctor Uriah Guevara, después de una exitosa carrera profesional en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, se dio a la tarea de llevar los cuidados paliativos y una maestría específica en los cuidados paliativos en la ciudad de Oaxaca, en donde hay un foco de expansión muy importante en relación a los cuidados paliativos. El doctor Uriah Guevara desarrolló allá en la ciudad de Oaxaca, en la Universidad Benito Juárez, esta maestría y un congreso anual que son extremadamente exitosos. El tema que vamos a ver el día de hoy será de gran utilidad. El doctor Uriah Guevara nos dará, con su característica de docencia que tiene, que es un gran docente, su experiencia y su conocimiento, el abordaje de los cuidados paliativos desde el punto de vista del internista. Estoy seguro que esta sesión será de gran interés. Y bien, ya no nos queda más que, a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez, y de toda la mesa directiva, dejarles con el doctor Uriah Guevara. Y bueno, les pido a todas y a todos ustedes que al final de la charla del doctor Guevara se unan, nos sigan en la sesión de preguntas y comentarios para poder tener este intercambio académico que tenemos en cada una de nuestras sesiones, y aprovechar que tenemos a un experto en el tema que nos va a hablar sobre este interesante tema. Muchas gracias, doctor Uriah Guevara López, a nombre del Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, vamos a dar inicio a su plática. Bienvenido. Unos amigos, es un gusto, de verdad, poder intercambiar opiniones con amigos tan apreciados desde hace muchos años de este Colegio de Medicina Interna, con los cuales he compartido muchas experiencias y actividades académicas a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Entonces, agradecido con la presidencia del colegio, con toda la mesa directiva, por esta oportunidad de compartir este tema, que es un tema de actualidad y creo que de necesidad, diría yo, el cual se hizo emergente ahora con la pandemia de la COVID. Una gran cantidad de publicaciones están precisamente volteando los ojos a ver todas aquellas cosas que aprendimos durante la pandemia para ese tipo de pacientes que no eran curables y que tenían que ser atendidos de la mejor manera, y que la pandemia nos sorprendió a todos y no sabíamos al principio qué hacer. Pero por fortuna, esa es la parte positiva que ha dejado todo esto, y a mí me gustaría empezar a compartir con ustedes un enfoque que considero yo que podría ser oportuno sobre la atención paliativa para el área de la medicina interna, para el internista. Entonces, pues dicho esto, a mí me gustaría iniciar con lo siguiente. Muy probablemente ustedes estarán de acuerdo que cuando uno menciona cuidados paliativos, inmediatamente viene a la mente pacientes con cáncer y pacientes inclusive en fase terminal. Porque en efecto así empezamos los cuidados paliativos. Inicialmente se centró en este tipo de pacientes la atención paliativa, y así se llamó cuidados paliativos, y precisamente hacía énfasis en la atención de pacientes que se encontraban al final de la vida. Sin embargo, a lo largo del tiempo fue evolucionando estos conceptos, y ya para 1990, estamos hablando de 3 décadas, la Organización Mundial de la Salud publicó una definición de cuidados paliativos que intentaba mejorar la que se había diseñado en su origen cuando el grupo de Cecil Saunders en el St. Christopherson en Londres
había diseñado este enfoque de los cuidados paliativos, la cual fue revisada en el 2002. Y fíjense ustedes qué interesante, el 2002 se conservó durante estos 20 años esa definición de la OMS que no distaba mucho de la que ya se había hecho para los pacientes oncológicos. Se seguía pensando sobre todo en cáncer. No es entonces gratuito que casi la mayoría de colegas, cuando piensen en cuidados paliativos, inmediatamente pensemos en cáncer. Hoy día ha cambiado considerablemente este concepto. Y es lo que yo quiero platicar con ustedes. Para 1998, fíjense qué interesante también, ya para recibir el nuevo siglo, se incorporó una definición específica para niños, porque el anterior concepto de definición no incorporaba a los niños, o al menos no los mencionaba. Era muy genérica. Ya para el 98, la OMS dijo, no, vamos a hacer una definición para los cuidados paliativos en niños. Y conste que niños son desde neonatos hasta los 18 años de edad. Entonces, las definiciones de los 90 y ya empezando el siglo, versaban más o menos sobre este concepto. Decían que era el cuidado activo y total, fíjense, total, de los pacientes cuya enfermedad terminal, y así mencionaban la palabra terminal, no responde al tratamiento. Ese era el ámbito de los cuidados paliativos. Enfermedades terminales que no responden al tratamiento curativo. Y obviamente, ya decían, es una actividad total, ¿verdad? Y activa, o sea que es dinámica. Y decía además, su prioridad era el control del dolor y otros síntomas y proporcionar la mejor calidad de vida posible para pacientes y familias. Entonces ya era mucho más inclusiva porque hablaban ya de calidad de vida, de un propósito, lo cual ustedes saben que hablar de calidad de vida es un gran tema. Y uno diría, ¿y qué es calidad de vida en pacientes que están en estas condiciones? Y la mejor calidad posible para pacientes e incorporaba a la familia dentro del enfoque terapéutico. Esto fue ya un gran avance que a mí me gustaría que ustedes como internistas, que es lo que hacen en su trabajo, ver pacientes, muchas enfermedades no curables, pero el enfoque es fundamentalmente terapéutico. Y aquí es la parte que a mí me interesa compartir con ustedes, porque estos conceptos, estas definiciones dejaban fuera de entrada a todas las enfermedades crónico-degenerativas. Esas enfermedades que ahora son un problema de salud pública para el mundo. Y entonces, fíjense ustedes que esta definición también dejaba fuera por cosa de rango, porque inclusive en algunas definiciones decían eran pacientes con enfermedades no curables, pero que se espera su fallecimiento antes de 6 meses. Entonces ponían una fecha fatal. Decían, no, hombre, sí, son 6 meses, no es paliativo. Si tiene menos de 6 meses, sí es paliativo. O sea, como si una fecha fatal pudiera ponerse en medicina. Y esto es algo bien importante porque limitaba considerablemente operativamente qué pacientes deberían tener el beneficio de la atención paliativa y quiénes no. ¿Pero qué pasó? Bueno, fíjense, la transición epidemiológica, el incremento de la esperanza de vida, el incremento de enfermedades degenerativas, nos dieron de repente el cerrojazo y dijeron, aquí estamos y todos estos pacientes no son curables y por lo tanto requieren atención paliativa. Esta fue la gran revolución de la atención paliativa y esto ocurrió en los recientes años. Y estos conceptos todavía no han permeado y lo triste es que siguen aferrados algunos colegas a pensar cuidados paliativos igual a cáncer. Y no,
Entonces, atención paliativa sin abandonar a los pacientes de cáncer, que sigue siendo una prioridad porque es uno de los problemas serios de la humanidad, está entre las primeras 4 causas de muerte en la mayor parte de países, el nuestro no es la excepción, pues hay otros pacientes que requieren atención paliativa. Y este es el gran brinco. Esto es lo que yo quiero platicarles a ustedes. Porque esto no sitúa entonces a los cuidados paliativos solamente para que lo atiendan los paliativistas, sino que hemos dejado de tratar desde nuestras áreas, inclusive la medicina interna, a todos estos pacientes con el enfoque paliativo. Por lo tanto, hoy día, cada vez más temprano, se incorporan a los pacientes que durante su evolución se empiecen a atender con el enfoque paliativo. Entonces, todas las enfermedades que tienen una condición de salud, con una enfermedad progresiva, compleja, no curable, que amenaza su vida, requieren la atención paliativa. Y ustedes son del grupo de colegas, de médicos, que atienden a estos pacientes. Entonces, la evidencia existente, y hay una evidencia literaria sólida, sugiere que la atención paliativa es eficaz para reducir la carga de síntomas y mejorar la condición de vida. Además, es un enfoque rentable, y esto es muy importante para el futuro de la medicina a nivel global, y es sinónimo de calidad en la atención. Los indicadores de calidad que ahora preocupan tanto, pues este es el encuadre. La atención paliativa, entonces, no solamente reduce la carga de síntomas, mejora la condición de vida, es rentable y además es sinónimo de calidad de atención. Quiere decir que si un paciente no se le está brindando la atención a lo largo de su enfermedad y sobre todo cuando ya no es curable, ¿de qué sirve todo lo que se hizo durante un largo periodo en la evolución si al final estos pacientes fallecen en condiciones prácticamente indignas? Condiciones que ya el médico no ve, porque esto no se ve en las instituciones y tampoco en la medicina privada. Muchos colegas dicen llevar a su paciente a casa y vamos a ver quién lo atiende por ahí, que vaya alguien a verlo para que le alivie el dolor. No. ¿Y la carga sintomática quién la maneja? Entonces, fíjense qué interesante este paradigma, porque los objetivos y la temporalidad de la atención paliativa varió. Para los que somos médicos, que traemos muchas horas de vuelo, porque iniciamos este movimiento de la atención paliativa hace 4 décadas, desde el Instituto Nacional de la Nutrición, donde un servidor trabajé hasta que me jubilé, pues desde allí hablábamos de la atención paliativa del paciente no oncológico. Estoy hablando de hace 3 décadas y media, o 4, cuando nadie hablaba de esto. Y decía, no, pero pues no es posible. Si aquí es la catedral de la terapéutica, entonces, ¿cómo podemos hablar de pacientes no curables? Parecía un contrasentido. No, porque a la larga la historia nos ha dado la razón. Fíjense ustedes. Ahora, se comprende que los objetivos son porque los cuidados paliativos son necesarios para las personas que padecen todo tipo de afecciones. ¿Pero cuáles? Obviamente, afecciones complejas. Fíjense, afecciones. No menciono ni síndromes ni enfermedades. Afecciones complejas, crónicas, progresivas, pero en todos los entornos. Y cuando hablo en todos los entornos, estoy hablando en los niveles de atención tradicionales, a los cuales me referiré en un momento, que también sigue siendo algo pasado de moda hablar del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, como que esos niveles fueron verdaderamente una estrategia que funcionó un tiempo, pero los pacientes no cambian. Yo diría que un paciente que tiene una enfermedad de esta, que está en el primer nivel, ¿en qué se diferencia de uno que está en el alto nivel de atención? Que uno que está en el medio rural o subrural, o uno que está en su casa.
entonces el objetivo es atender a estos pacientes en todos los entornos. El otro cambio dramático fue que son aplicables de manera temprana y oportuna. Entonces, nosotros nos quejábamos en el instituto porque los compañeros nos enviaban a los pacientes, ya que les habían hecho toda la lucha, se habían usado todos los recursos, y váyanos a cuidados paliativos, ya no hay nada que hacer. El famoso bote de la basura, ¿no? Y nosotros decíamos, sí, pues con mucho gusto los vemos, pero mándamelos oportunamente, en forma temprana. No, pero lo estamos curando, síguelo curando, síguelo viendo, pero envíamelo para que le haga yo el enfoque paliativo. Por lo tanto, en condiciones de salud y enfermedad crónicas y complejas que limitan la vida, debemos que empezar oportunamente a atenderlo, no hasta el final, no en la fase agónica, que es el otro encuadre. ¿A quién le hablamos? Pues busca fulano de tal que sí vea a los pacientes cuando están en agonía, porque hay que darles una sedación paliativa. O sea, como si fuera el único recurso que pudiera hacerse. Entonces, fíjense qué cambios tan interesantes. Y cuando me piden a mí un enfoque para el internista, pues este es el enfoque. ¿Quién mejor que los que ven los pacientes a lo largo de la enfermedad puedan empezar a verlos con esta visión que el siglo XXI nos ha permitido ahora ofrecer? Entonces, se pueden dar simultáneamente la atención paliativa al mismo tiempo que terapias modificadoras de la enfermedad. Si estamos usando nosotros recursos que todavía modifican las enfermedades crónicas, eso no excluye que puedan ser atendidos desde el punto de vista multidimensional con enfoque paliativo. Pero pueden verse, fíjense, enfermedades potencialmente curables o con secuelas a largo plazo, pacientes que tienen problemas neurodegenerativos o un accidente cerebral vascular que queda con severos déficits que después no hay quien los trate. Se envían al neurólogo, se envían al fisioterapeuta y ahí están los pobres pacientes con un cierto grado de abandono. Inclusive niños que tienen algunos problemas congénitos o adquiridos, es tierra de nadie. Esto es algo interesante que se ha replanteado en la medicina y de allí que la atención paliativa es tan sonada ahora y tan procurada en muchos países. Entonces, una de las nuevas perspectivas que se adoptaron en la atención paliativa es la perspectiva epidemiológica. Y de aquí vino el boom de los últimos 20 años, la atención paliativa, la prevalencia. Y esto es algo importantísimo porque aquí empezamos a ver, agua pasa por mi casa. Si hay una prevalencia de tales enfermedades en un país, en una comunidad, ¿qué podemos hacer? No hay que esperar que truene el cohete, hay que empezar a atenderlos. Entonces la prevalencia es un encuadre central de la atención paliativa hoy día. La identificación de enfermedades crónicas y necesidades. Ojo, aquí aparece la palabra necesidades de atención paliativa. Esto es lo que marca el punto en que yo debo de empezar con este encuadre. La enfermedad crónica, identificarla y ver si tiene necesidades paliativas. Y ya existen estos instrumentos de evaluación que permiten determinarlo, las prevalencias poblacionales de necesidades paliativas. Y enfermedades que antes se quedaban por ahí con diferentes grupos o abandonados, como la esclerosis lateral amiotrófica, la insuficiencia renal crónica, las insuficiencias cardíacas no trasplantables y otras insuficiencias orgánicas no trasplantables, hepáticas o renales avanzadas, el VIH, las demencias, la fragilidad de los ancianos
y lo que ya vimos, las crisis humanitarias. Las crisis humanitarias como de la COVID-19, una crisis humanitaria. Todas estas y otra larga lista requieren atención paliativa. Entonces tenemos que una serie de estudios europeos de prevalencia muestran que, fíjense lo que estamos hablando, entre 1.2 y 1.5 de la población general padece una o varias enfermedades crónicas avanzadas. Ustedes me dicen, sí, porque Europa, yo crecí oyendo que era un país de viejos. Pues, ¿qué les platico si en México vamos que volamos para allá? Ahora somos un país con una población ya adulta, de adultos jóvenes, pero que están envejeciendo a una velocidad impresionante. Y de estos pacientes europeos que tienen varias enfermedades crónicas avanzadas, más de un 60% presentan, ojo, condiciones de fragilidad, demencia o multipatología o síndromes geriátricos complejos. Y no es raro que a un médico internista le lleguen estos pacientes. Entonces, cuando digo que existen instrumentos para poder ver necesidades paliativas, está el NECPAL. El NECPAL versión 4.0 2021. O sea, quiere decir que hay varias versiones. Y cuando hablamos de esto, versión tal, parecía que estamos hablando de la guerra de las galaxias. No, es una evaluación rápida con la cual pueden ver si un paciente tiene necesidades paliativas, sí o no. Pero fíjense, a partir de una pregunta sorpresa, y esto se puede hacer en el consultorio, el médico internista y cualquier colega. La palabra sorpresa podría ser, se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del siguiente año, sí o no. Ahí empieza la evaluación paliativa. Si dice sí, que tiene una pérdida funcional, una pérdida nutricional, multimorbilidad, uso de recursos inaccesibles o insuficientes o una enfermedad avanzada, entonces existen muchas posibilidades para esto. Ahora bien, todos ustedes deben estar enterados del estudio Lancet. El grupo Lancet se creó precisamente para hacer las estimaciones de aquí al año 60, cómo nos va a ir como humanidad. Y desafortunadamente, a 3 años del estudio Lancet, todavía no ponemos las barbas a remojar. Y estas son las gráficas que a mí me parece centrales del estudio Lancet. En cuanto apareció los resultados del grupo Lancet, dijo, yo me puse a buscarlos porque era lo necesario para ver cómo nos va a ir de aquí al 2060. Fíjense ustedes, analicemos un poquito la gráfica de la izquierda. En este caso, tenemos en el 2016, cuando se inició el estudio, al 2030 el color verde limón, amarillo 2045 y rojo 2060. Y de este lado tenemos la lista de enfermedades, las más importantes que aquejan a la humanidad, muchas de ellas no curables. Y de este lado, el número de muertes por millones con enfermedades graves, pero que generan gran sufrimiento. Entonces, hoy día entra al encuadre de la atención paliativa la palabra sufrimiento. Porque no es lo mismo morir de una enfermedad que morir de esa misma enfermedad con sufrimiento grave. Y entonces vean ustedes, las neoplasias siguen siendo un problema, Para el 2060, vean, va a seguir creciendo. Por eso no bajamos la guardia con el cáncer. Pero ahora
estamos muy preocupados porque esto que no llama la atención o que llama la atención para muy pocos, como las enfermedades cerebrovasculares, vean qué ocurre. Se empiezan a despegar, creciendo, y para el 2060 estamos hablando de cerca de 6 millones de personas van a morir con una enfermedad severa y gran sufrimiento. Y así podemos decir enfermedades pulmonares, demencia, enfermedades hepáticas, accidentes, enfermedades cardíacas no isquémicas, falla renal. Y vean que muchas de ellas se quedan contenidas y no van a crecer mucho. Van a seguir estando allí, pero fíjense, la mayor parte empieza a despegarse. Pero estamos hablando del 2060, pero si hablamos del 2022, ¿en dónde estamos? Y así podíamos ver nosotros diferentes parámetros, pero estas tablas de la derecha solamente me sirven para decirles, pues que como dicen en México, del árbol caído hacen leña. Pues resulta que esto tiene una mayor significancia y varía mucho dependiendo de la clasificación que hizo el grupo Lancet, que llamó eufemísticamente a los pacientes que viven en países con bajos ingresos, le puso, para no decir que viven en condiciones de marginación, en países de ingreso medio o en países de ingresos altos. Y esto preocupa doblemente, porque si bien hay algún problema que es en los países de bajos ingresos o países pobres, pero los países de altos ingresos no se salvan de esta tendencia. Sin embargo, en muchos de ellos se queda contenida. ¿Por qué? Por sus programas sanitarios que tienen, porque han hecho estudios de prevalencia. Entonces, estas proyecciones nos sirven porque vean ustedes, para el 2060 se estima que 48 millones de personas, 47% de todas las muertes a nivel global, morirán con padecimientos graves relacionados con la salud. Entonces, este es un problema preocupante. Este es un enfoque para medicina interna. Y a mí me parecería importante que veamos que si bien este 83% ocurren en países de bajos ingresos e ingresos medios, ubiquemos nuestra realidad en México, que es donde hacemos la práctica clínica. Va a haber un incremento considerable de estas enfermedades crónicas, pero lo triste es que causan gran sufrimiento. Entonces, en los próximos años, fíjense ustedes, entre el 2016 y 2060, va a haber un incremento del 183%. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver este parámetro de sufrimiento grave relacionado con la salud, no el sufrimiento relacionado con otras causas sociales, políticas o económicas. No, hablamos del sufrimiento grave relacionado con la salud, porque esta va a aumentar en todas las realidades independientemente del ingreso económico. Sin embargo, preocupa en los países que le llamaron hace muchos años en vías de desarrollo, que nunca alcanzaron su desarrollo. Y por supuesto que los pacientes con neoplasias siguen siendo muy preocupantes. Esto no es un problema de oncólogos, ni un problema de paliativistas. Es un problema de toda la sociedad. Y entonces, algo que preocupa en Europa, pero debe empezar a preocuparnos, es la demencia. Porque fíjense ustedes, el mayor aumento proporcional que se hizo, que publicó el grupo Lancet, es en enfermedades neurodegenerativas
y una de ellas la demencia, como una preocupación central que, entre paréntesis, en México todavía no hemos empezado a poner las pilas en relación a demencia. Pero ¿cuándo empezó esta historia? ¿Empezó a partir de que el grupo Lance se reunió? No, esto empezó desde Alma Ata. Yo creo que todos ustedes han leído la declaración de Alma Ata, y si no, los invito. Dudo que haya colegas que no hayan leído la declaración de Alma Ata. Sin embargo, fue tan relevante porque por primera vez en una conferencia global se hizo esto y se dijo que este problema era preocupante desde entonces, pero que se iba a ir magnificando y que había que poner una solución y que estaba en la atención primaria a la salud. Y en la reunión de octubre del 2018 en Astana, se volvió a tomar el tema y se trató de ver qué soluciones hay. Y se consideró que es un derecho entonces de todo ser humano el disfrute al más alto nivel posible de salud, sin distinción. Ahora ya la salud no es un lujo. Y para los modelos, desafortunadamente, de tipo neoliberales de tantos años, que sí veían a la salud como un negocio y rentable, pues se empezó a ver que el modelo disfuncionó porque esto es un derecho fundamental y no solamente para el que lo pueda pagar. Entonces, ¿en qué se basó todos estos elementos? En algo central, en los valores y principios, pero no solamente del paciente, sino del profesional de la salud. Fundamentalmente, los que conocen el principalismo bioético, la justicia y la solidaridad. La justicia, uno de los valores del principalismo, y la solidaridad, uno de los valores de la ética de la virtud, donde estamos hoy. El principalismo de John Childress, que todo el mundo se quedó anclado también allí, hablando de autonomía, justicia, benevolencia, no maleficencia. Yo siempre pregunté, pero ¿cómo es posible que estemos anclados sabiendo no hacer daño si por naturaleza la esencia de la medicina es la benevolencia? Pero obviamente de justicia y autonomía nadie hablaba nada. Todo el mundo se quedaba en benevolencia y no maleficencia. Esto es importante, estas son necesidades existenciales que a un servidor les comparto, que son mis amigos. En la última parte de mi preparación antes de emigrar de la Ciudad de México, fue estudiar bioética, porque precisamente yo veía que estábamos carentes de todo esto y que la medicina se había alejado y se había quedado anclado nada más en la beneficencia y en la no maleficencia. Y entonces, ¿pero qué creen? Los políticos, que son muy vivos, vieron que esto era dar justicia y solidaridad, es muy importante porque importa no solamente para la salud, sino para la paz, la seguridad y el desarrollo. Y esto genera desarrollo socioeconómico y gran interdependencia. Entonces, fíjense qué importante los alcances que tiene esto que llamaron inequidad. Porque el llamado de atención que hizo el grupo Lancet, es decir, señores, hay una gran inequidad a nivel global. Y no hablo de los países pobres ya nada más, hablo de los países desarrollados. Y vean los países desarrollados, pongo como ejemplo el que ustedes gusten, pero ahora se sabe más que antes de los grandes problemas de la marginación de las poblaciones marginadas del Reino Unido, de las grandes marginaciones de Francia, no sé, ya de España, con todo el movimiento de migrantes, y de la Unión Americana. ¿Cuántos millones de personas no tienen acceso a los seguros médicos? Por lo tanto, no tienen una cobertura. Y como este es un componente esencial, la atención paliativa,
Yo diría, ¿y cómo estamos en México? Si en México del 2009 metimos una ley que entraran los cuidados paliativos a la Ley General de Salud, nos tocó hacer esto en la Academia Mexicana de Cirugía. Y si esto es una parte integral de la cobertura universal de salud, pues es inadecuada o inexistente en la mayor parte de países del globo. Esto es la verdad. Entonces, a mí me hubiera encantado hablarles solamente decir qué padecimientos y qué hacer los médicos internistas en el consultorio. También lo podemos decir, pero creo que es sustancial este enfoque para cambiar y ver el film y ver la película, ya no a lo largo de todo, sino ver cuadro por cuadro de la película. Esa es la película hoy día, cuadro por cuadro. Entonces, para terminar esta parte, la comisión Lancet, el grupo Lancet, que midió el acceso global a los cuidados paliativos y alivio del dolor, pues concluyó que anualmente más de 61 millones de personas experimentan condiciones de dolor asociadas al sufrimiento grave y estas podrían mejorar significativamente si se tuvieran los accesos. Si el equipo de salud atendiéramos a los pacientes con este encuadre. Porque inclusive, vean ustedes, el 80% carece de acceso a la atención paliativa en la parte más esencial, más básica, como los analgésicos. Para los que hemos trabajado esto muchos años y ustedes me han acompañado como médicos internistas en muchos congresos y todo, hemos hablado desde siempre de la necesidad de tener un acceso de opiáceos para la población mexicana. Y a 4 décadas que hicimos el grupo Cocoyot para tratar de tener acceso de estupefacientes en México, encontramos que la mayor parte de mexicanos no tienen acceso a analgésicos potentes. Entonces, ¿quién tiene que prescribirlos? Pues mis compañeros internistas, igual que todos los colegas. Un enfoque para los médicos internistas pues es este. Y la verdad es que tal vez pocos compañeros internistas tienen su recetario de opiáceos para recetar opiáceos del grupo 1 que requieren pero que son necesarios para tratar, para prescribir un parche de buprenorfina, un parche de fentanil, o para algunos otros opiáceos que son necesarios para atender a los pacientes. Entonces, hoy día se redefinieron los cuidados paliativos. Y entonces, hoy día decimos que la atención paliativa, los cuidados paliativos es el cuidado transdisciplinario, integral, integrado, digan ustedes, activo y sistémico de personas de todas las edades con sufrimiento relacionado con la salud debido a enfermedades graves y especialmente aquellos que se acercan al final de la vida, principalmente, pero no son los únicos. Y por supuesto que su objetivo es mejorar la condición de vida del paciente, la familia y sus cuidadores. Este es el otro encuadre. Seguramente ustedes tienen en su larga experiencia pacientes que no solamente el paciente está sufriendo, ahora ya se enfermó el cuidador primario, el familiar, por desgaste a lo largo de un padecimiento de estos. Y no solamente enferma él, enferma toda la familia y también enferman sus cuidadores. Personas contratadas para tal fin o cuidadores de la misma familia. Entonces, esto hizo que esta definición ampliara considerablemente este ámbito y consideró que se trataba de un problema de salud pública. Entonces, un enfoque para el área de medicina interna es que la atención paliativa es un problema de salud pública. Y fíjense qué pasa aquí, con esta lámina. Palabras que tienen que volverse ahora comunes en nosotros, porque ahora la atención paliativa se basa en evaluar la carga global de síntomas
la carga global de síntomas, que es el SHS. Y esta es una métrica de la necesidad paliativa. Dependiendo de la carga global de síntomas que tenga el paciente, ¿es paliativo o no? Y por otro lado, estamos obligados a considerar el sufrimiento relacionado con la salud, no sufrimiento por otras causas, por un desamor, por ejemplo, ¿no? No, el sufrimiento relacionado con la salud, estoy hablando del SRS. Por eso SHS y SRS ahora es importantísimo, porque sabemos que el SRS grave se ha identificado que es cuando todas las enfermedades que no pueden aliviarse sin intervención profesional y que compromete el funcionamiento físico, social, socioeconómico, psicoafectivo o espiritual, es un paciente paliativo. ¿Cuál es el enfoque entonces para la medicina interna? Incorporarnos a ver que un paciente no solamente son síntomas, no solamente la parte física que por lustros y por decenas o centenares de años hemos atendido hasta el cansancio, en donde se ha avanzado importantemente. El desarrollo científico y tecnológico nos permite ufanarnos de que hoy día se pueden diagnosticar y se pueden tratar más enfermedades. Sin embargo, olvidamos que además de lo físico está lo emocional, que no es cosa de psicólogos, que es su campo profesional, por supuesto, su expertise, pero que es un total, es un todo nuestro paciente y que tengo que identificar sus necesidades psicoafectivas y sus necesidades sociales. ¿Cómo está su red de apoyo social? ¿Cómo está su familia? ¿Hay sufrimiento en la familia? Y su funcionamiento de tipo espiritual. Y esto, pues como que nos saca ronchas, nos da prurito, porque consideramos que es cosa que no es de la medicina. Durante muchos años, no, pues somos laicos. Pues por supuesto que somos laicos. Pero es algo que es la esencia del paciente. Y hoy día la atención paliativa es multidimensional. Las 4 cosas se evalúan y las 4 cosas se tratan. Entonces, esto es muy importante porque el médico internista desde su consultorio puede hacer este abordaje. Porque ahora se han agregado nuevas enfermedades basadas en el consenso, en nuevos consensos, en donde hay una gran cantidad de internistas que han ayudado a redefinir la atención paliativa, los cuidados paliativos. Enfermedades como las que ustedes pueden ver acá. Por supuesto, se sigue poniendo al cáncer, ¿verdad? Como las neoplasias duras, blandas, etcétera. Las leucemias son un gran campo, que no es cosa de los hematoncólogos nada más, ¿eh? La evaluación llega primero. Por eso el enfoque es la atención primaria a la salud, porque se hace atención primaria a la salud en el primer nivel, en el segundo y en el tercer nivel, y en el alta especial se hace atención primaria a la salud. Es un enfoque, es un encuadre, no es una distribución de niveles. Y así podemos ver, no me quiero detener, pero las fallas orgánicas, ¿cuál de ellas? Todas las alteraciones orgánicas no trasplantables son necesarias que se le da atención paliativa. Y así podemos ir revisando otras causas internas, externas y otras causas que se han ido agregando. Entonces, las dimensiones hoy día de la atención paliativa es, por supuesto, la atención de la enfermedad. Por supuesto, no vamos a abandonar esto que es la esencia de la medicina. Pero hay que ver la carga de síntomas, la carga sintomática, la carga de enfermedades. ¿Qué pasa con el paciente que tiene varias comorbilidades? El estado psicoafectivo del paciente, psicoafectivo, no solamente si tiene trastornos psiquiátricos.
cómo está su estado de ánimo, cómo está la situación familiar, cómo están, cuáles son sus necesidades espirituales, sus aspectos éticos, está trabajando con esto, el doble efecto, cómo va a ir haciendo el plan para el paciente que va a ir evolucionando a lo largo de la primera transición, la segunda transición, e inclusive las necesidades sociales de la familia y trabajar pérdida y duelo, la pérdida de la salud, la pérdida de la función, la pérdida de la autonomía. ¿Quién la va a tratar? Un paciente que era competente y deja de serlo por una ELA, va a pasar por todas estas dimensiones. Entonces, esto es lo multidimensional que se tiene que ver durante la atención paliativa. Y quiero ir terminando con este elemento que hoy día es, además de los aspectos epidemiológicos de la prevalencia, la cronicidad, como un elemento clave hoy día de la atención paliativa. Si nosotros, por definición, tenemos que hacer una atención integral, ¿qué quiere decir? Que tengo que tratar las 4 esferas, la física, la psicoafectiva, la emocional y la espiritual. Entonces requiere una evaluación de cada una. Pero por fortuna ahora hay ya mecanismos de evaluación de cada una de las áreas, desde la física hasta la espiritual. Numerosas escuelas están aplicando escalas de espiritualidad para ver esta necesidad que es fundamental al final de la vida. Al paciente, conforme va enfermando, ya no le importa si va a ir de vacaciones la próxima semana o el próximo verano. Es que va a pasar porque está cerca de la muerte. Sus dudas existenciales, su reafirmación de la persona, del yo. Eso es espiritual. Y no necesariamente la religiosidad, que también es parte de la espiritualidad. Porque mucho tiempo algunas escuelas que son confesionales consideran que la religión es la espiritualidad. Pues sí, mándalo con el pastor del culto, o con el sacerdote o el ministro de culto. No, eso es parte de la espiritualidad de una persona. Entonces, la atención integral e integrada. ¿Por qué integrada? Porque es transdisciplinaria. Tenemos que hacer una medicina en equipo, como se nos ha hecho siempre. Como dijo Gregorio Marañón, como han dicho tantos pensadores mexicanos, Subirán, Chávez, todas esas personas que nos han engrandecido en la medicina. Entonces la atención integral, integrada, que no hace a cada quien por su lado, ahora mándalo acá, ahora mándalo allí, ahora mándalo allá, de las personas que tienen enfermedades crónicas avanzadas con un pronóstico de vida limitado, a él y a su familia. Pero fíjense qué dice, condiciones crónicas. Entonces la cronicidad por sí mismo es motivo de atención paliativa. Son pacientes no curables la mayor parte de ellos. Entonces, inclusive, esto nos permite hacer prevención, medicina preventiva, inclusive al final de la vida. Pues sí, evitar que ocurra esto, porque sabemos que va a pasar. Hay valores predictivos con esos indicadores que nos dicen que puede ocurrir. Tenemos que prevenir el alivio del sufrimiento. Si va a sufrir este paciente, evitar el sufrimiento tanto físico, psicológico, social y espiritual. Eso es medicina preventiva. Esto que ocurre en adultos o en niños que viven con estos problemas de enfermedad. Todos hemos sido testigos, hemos tenido familiares o hemos visto el sufrimiento de estas personas. Esto es clave, la cronicidad cambió, la visión que se tiene ahora de la atención paliativa. El enfoque preventivo, el enfoque curativo y el enfoque paliativo se movió. Por eso publicamos por ahí un artículo que les compartimos, y si ustedes gustan, con mucho gusto, que se llama Nuevas Fronteras en Cuidados Paliativos, Axiología de los Dilemas Éticos al Final de la Vida. Y
proponemos en esta publicación del 2015 de que las fronteras se tienen que mover precisamente por la cronicidad, precisamente por los cambios demográficos, la esperanza de vida que está incrementando, pero también por la prevalencia de enfermedades. Y vean ustedes qué ocurre con la primera transición y la segunda transición. Antes, solamente los cuidados paliativos son para los pacientes terminales. No, ahora para los crónicos, pero también al crónico complejo, que no es lo mismo, pero que está empezando aquí y que está muy lejos todavía de ser terminal. Y entonces vean qué pasa con la primera y segunda transición. Se han movido en la temporalidad, porque antes se fijaban 6 meses, luego 2 años, ahora se han movido hacia la izquierda estos indicadores. Entonces esto es muy importante para el enfoque de la atención paliativa desde la medicina interna. Entonces ahora estamos generando una definición centrada en el alivio del sufrimiento, porque esto es aplicable a todos los pacientes, más allá de su diagnóstico, de su pronóstico, de su ubicación geográfica, ojo, desde el punto de atención o nivel socioeconómico, porque muchos colegas internistas viven en las grandes ciudades y de repente piensan que los pacientes con estas características solamente están en las grandes ciudades o en las ciudades urbanas. ¿Y qué pasa con el medio suburbano? ¿Qué pasa con el medio rural o subrural? Allí donde no hay colegas internistas. Por eso cada vez más la medicina paliativa y la atención paliativa puede darse por otros profesionales que no son altos especialistas. Yo no les he hablado toda la mañana de paliativistas. Entonces, la atención paliativa es la asistencia activa, holística, de personas de todas las enfermedades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a enfermedades graves y especialmente aquellas que están al final de la vida. Esto es muy importante porque ahora se está incorporando familias, cuidadores y además a algunas personas cercanas, su red de apoyo. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues que hay una transición, esto es muy activo, muy dinámico. Fíjense, ¿qué cuadros de estos que hemos platicado el día de hoy son urgentes? Pues ustedes dirán, con una evolución tan larga de cronicidad, epidemiología, pues no hay urgencias. Por eso las urgencias se van haciendo en forma más importante solamente en pequeñas condiciones. Por lo tanto, la gran cantidad de la medicina de urgencia, las grandes instalaciones que están allí, no van a llegar los pacientes allí y cuando llegan no los atienden. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor incoercible, si no hay opiáceos potentes, ¿a qué va? A que le pongan una solución con los AINES de habitualmente les ponen, o una disnea, sofocación, que son urgencias paliativas. Delirium refractario, incoercible, o posibilidades de suicidio, una urgencia paliativa, o una depresión profunda. Pero ven ustedes, hay otros padecimientos que no son una urgencia, que son los más frecuentes. Y así va cambiando, y la importancia que tiene va a ser mayor, pues precisamente los que tienen sufrimiento severo, y es una gran cantidad de pacientes a los cuales se les puede dar una atención transdisciplinaria. Este es un esquema de un artículo de Eduardo Bruera, de MD Anderson. Estuvo en Edmonton antes, él desarrolló la escuela de Edmonton, Canadá, muy importante, entonces un líder mundial. Entonces quiero terminar con, decía yo, con el modelo de atención paliativa. Un modelo de atención paliativa que tiene que incorporar todos estos elementos. No podemos poner un diagrama de flujo en esto. Más bien podemos poner los elementos que integran el modelo. Entonces, esto empieza con una evaluación multidimensional. ¿Dónde arrancamos? A hacer una evaluación multidimensional. ¿Quién la puede hacer? Pues por supuesto que un médico internista
o cualquier otro colega. Por lo tanto, si me toca a mí hacerlo, puedo hacer una evaluación multidimensional. ¿De qué? De las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales del paciente y la familia. Este es el enfoque para el paliativista, con un enfoque sistemático. Así lo tenemos que ver siempre a todas las personas, no a unas sí y otras no. Se centra en las necesidades de la persona y su familia. Ya evalué y me centro en la necesidad de la persona y su familia, no en el arquetipo antiguo que es solamente el paciente. Respetando la dignidad, la autonomía, la esperanza, el crecimiento y el bienestar. Palabra clave en todas las políticas de salud del mundo: bienestar. Cambiamos de salud a bienestar. No es lo mismo tener salud que bienestar. Hay personas que gozan de cabal salud, pero no tienen bienestar. Dentro de este bienestar integral, ¿qué otra cosa recoge este modelo? Utiliza principios éticos, una planificación anticipada del cuidado. Puedo preverlo yo porque conozco la evolución de la enfermedad, el comportamiento biológico de la neoplasia o la evolución de la enfermedad. Pero además conozco las prioridades del paciente. Me muevo en base no a síndromes, sino a las prioridades del paciente. Sí, doctor, pero a mí ahorita lo que más me interesa es el hipo, es el prurito. Pero es que tienes una insuficiencia cardíaca, sí. Pero por favor, aparte de eso, también tengo esto que me está volviendo loco. En el caso de los niños, es bien importante evaluar las etapas de desarrollo. No podemos hacer una guía de práctica clínica para los niños si son una diversidad de edades impresionantes. Conste que estoy hablando desde que se diagnostica con una evaluación hasta el final de la vida. Y a lo largo de toda esta transición, tomar decisiones compartidas. A lo largo de la evolución de la enfermedad, decisiones compartidas, alejarnos del paternalismo que nos hizo atroces a ciertos grupos de la medicina. Los cuidados paliativos tienen que planear no hacer nada que acelere ni retrase la muerte intencionalmente. Que ni atrase ni acelere, ni abandono ni empecinamiento terapéutico. Brinda una atención familiar, estamos hablando de todos, del paciente y su familia, inclusive el apoyo del duelo, el duelo anticipado, el duelo personalizado de la familia. Creo que todos tenemos en mente los médicos de familia, esos médicos familiares que eran además de, como los paliativistas, además de sanadores, educadores y consejeros. La atención paliativa debe generar un modelo que se ofrezca durante todo el curso de la enfermedad, ya decíamos, reconociendo y respetando los valores culturales de la persona, las creencias del paciente y de la familia. Hemos propuesto una corriente de atención paliativa pluriétnica y pluricultural en un país en donde tenemos estados que tienen 570 municipios, 17 grupos étnicos y se hablan 16 lenguas originarias. Yo diría, si soy médico internista, ¿cómo voy a atender solamente en castellano a estas personas que tienen una cosmogonía distinta a la mía? De allí que todo esto se vuelve algo relevante para los colegios médicos. Y yo felicito al Colegio de Medicina Interna de interesarse por ese tema. Hemos platicado con el doctor Carrillo de esto mucho y recién publicó la Revista Mexicana de Anestesia una clínica de cuidados paliativos, porque queremos que llegue a todo el mundo esta información. Tenemos que buscar un modelo organizacional de la atención paliativa porque debe de ponerse en todos los entornos del sistema de salud. Les recuerdo que dije que Alma Ata dio la solución.
los sistemas de salud, y no solamente primero, segundo, tercero, el sistema que tenga, si esta es la organización primitiva como nuestro país, debe estar accesible para cualquier persona que lo solicite en cualquier sitio. O tendrán que viajar a la Ciudad de México, al Instituto X. Ahora que yo vivo por acá en la ciudad de Oaxaca y que hemos recorrido muchos municipios, todavía no conozco a los 571, pero muchos, hemos visto las necesidades que tienen en cada región. Y si eso es aquí, ¿cómo estará en el país? Recientemente fundamos un Observatorio Nacional de Cuidados Paliativos precisamente para conocer todos los recursos realmente que existen. Entonces, dentro del modelo de organización, tiene que esta atención ser obligada. Este tipo de educación en los estudiantes de medicina, en enfermería, en psicología, en proveedores de atención primaria de salud y trabajadores sanitarios. Fíjense, en algunas comunidades hay un técnico sanitario. No vamos a poder mandar médicos internistas o paliativistas a todas las regiones de México. Pero tenemos que capacitar por niveles de atención. Involucra a todo mundo, a todo el personal de salud mental, trabajadores sociales, trabajadores comunitarios, guías espirituales, terapeutas, voluntarios, otros profesionales de la salud que ahora se ha diversificado, a los cuidadores, a los aliados con capacitación adecuada para que resuelvan el problema de salud allí donde está. Porque esa persona, el modelo de atención de que viaje desde allí hasta la Ciudad de México, no es funcional, no va a ir nunca y no va a tener acceso a todo lo que hay en este sistema inequitativo. Entonces, esos tres niveles básicos que sigue conservando nuestra medicina, que por fortuna está cambiando, hasta la alta especialización, debemos de hacerla que se vaya difuminando para que adquieran estas habilidades de acuerdo a cada nivel. Este modelo se puede aplicar en las comunidades rurales. Del acompañamiento como un lineamiento, acompañamiento activo para miembros de la familia y la comunidad, pero además involucra a las comunidades. Y acá hay ejemplos interesantísimos, modelos como en una población de la India, en donde la atención paliativa es comunitaria. No es el centro, los médicos, es la comunidad. Y la comunidad auxiliada por su equipo de salud, capacitada por ellos, es lo que dan la atención paliativa. Y es una población muy pequeña, es un modelo que se está poniendo como ejemplo para el mundo. Es muy importante hacer gestión. Gestionar el cuidado para prevenir las crisis. Gestión. Somos gerentes, hacer gestión, pero del cuidado. Y asegurar que va a haber una atención. Si yo no lo puedo hacer aquí porque te vi en un tercer nivel, vas a ir a la ciudad acá, allá hay un médico que lo puede atender, y no, pero de ahí se va a su población y allí hay una persona que lo puede atender. Quizás una enfermera, un técnico sanitario, y ver que esto se puede aplicar en los diferentes escenarios. De tal manera que se pueda garantizar la atención paliativa en todos los entornos. En todos los entornos. ¿Y qué pasa con el personal de salud? Y como decimos por ahí, o decían ahora durante la pandemia, ¿y a nosotros quién nos cuida? Bueno, pues esto nos ha afectado severamente, no solamente que no nos cuiden, sino la escasez de recursos, el que no haya personal capacitados y experimentados en la atención paliativa. Alguien los tiene que ver. Esto es un desafío que tenemos. Pero no solamente los paliativistas, colegas, los tenemos todos, todas las personas humanas. Es un desafío resolver esto. De aquí en adelante, antes que el destino nos alcance, los 60, dentro de 30 años, 60, como lo que dice Lancet, el grupo Lancet. Y entonces, hoy día existe evidencia suficiente que sugiere que los profesionales de cuidados paliativos
y personas que atienden esto experimentan altos niveles de agotamiento, fatiga por compasión, porque somos compasivos, y angustia psicosocial. Y empezamos a disfuncionar. Y sí hay evidencia que dice que el dolor del personal de salud que atiende a estos pacientes no está bien evaluado, se subestima. Y que esto tiene consecuencias devastadoras para la calidad de vida del paciente, o sea, para el profesional de salud y sus familias, por supuesto, pero también para la atención de la calidad. No podemos brindar atención de calidad si estamos tronados. Y obviamente, los encuentros cercanos con la muerte conducen a reflexiones existenciales sobre la vida y la muerte de los propios profesionales. Por lo tanto, necesitamos nosotros ver que este enfoque cualitativo de la investigación nos está sugiriendo que tenemos necesidades del equipo de atención psicológicas, sociales, espirituales, porque somos probadores de servicios que trabajamos en estos entornos. Entonces, esto es también igualmente importante. Y yo quisiera, con estas reflexiones finales, agradecer esta oportunidad que me dieron de compartir esta información. Continuamente estamos sacando esta información y poniéndolas, y nos hemos preocupado ahora que estén en lengua castellana y que circulen por nuestro país. Y cuando me pidieron amablemente que yo diera este tema, la atención paliativa con un enfoque para medicina interna, pues me puse a ver de qué manera podía hacer. Y dije yo, pues conversar con mis amigos internistas. Este fue un conversatorio, una serie de reflexiones, porque es mucho más fácil decir y buscar una fuente, hacer una revisión sistemática para ver cómo se maneja la náusea, el vómito, la constipación, la astenia, la anemia, la anorexia, la ansiedad, la depresión, que son síntomas frecuentes en estos pacientes, o tratar de buscar la bibliografía de Javier Gómez Batista para ver cronicidad y evaluación de necesidades paliativas, pues eso lo podemos ver en un journal con mucha facilidad. Sin embargo, me pareció importantísimo ver que este es un enfoque inicial para la nueva medicina interna que está esperando nuestro país y el mundo. Y quiero cerrar con esta frase de este extraordinario maestro de la medicina española y universal, don Gregorio Marañón, que dice: no sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a la sección de preguntas y respuestas de la sesión del día de hoy, con nuestro ponente, el doctor Uria, con Raúl. Y pues bueno, rompiendo paradigmas, diría yo, porque obviamente los cuidados paliativos han ido modificando la atención médica. En el IMSS, que es donde he hecho mi carrera profesional, era frecuente que en la raza tuviéramos un hospital que se conocía como el anexo, donde aquellos pacientes que ya estaban en alguna fase avanzada iban a ese hospital para reposar. Finalmente eso desapareció por necesidades de salud y el hospital fue convertido en un hospital de general de zona con muchos otros del IMSS. Y en la actualidad, pues bueno, creo que medicina interna se ha caracterizado por tener pacientes en fases avanzadas de cronicidad de enfermedad. Y esto nos causa tanto un enorme peso social, como bien dice el doctor, y un enorme peso en salud. Entonces, la necesidad de cuidados paliativos, conforme vayan pasando los años, se van incrementando con la carga de enfermedad y además con la inversión de la pirámide poblacional. Y querido doctor Uria, hay varios preguntas de nuestros queridos amigos, y algunos de ellos me dicen
y cómo se miden los efectos potencialmente adversos dentro de la sedación paliativa. Sí, yo creo que esta pregunta es así como obligada. Durante la exposición no toqué en particular ningún tema en sí de las prácticas clínicas de la atención a lo largo de este acompañamiento que ahora se brinda a las personas con enfermedades crónicas complejas, no curables, que son muchas, una gran diversidad, que como ya bien explicó usted, doctor, han ido rompiendo paradigmas, el paradigma tradicional de la atención paliativa, que era para pacientes que estaban al final de la vida. De hecho, se les llamaba los terminales, un término que se ha ido abandonando ya. Sin embargo, persiste en la literatura para designar esos pacientes que tienen esos criterios de terminalidad, le llaman, y que están muy cerca del final de la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que se explicó en la conferencia, pero la pregunta es muy pertinente porque una de las actividades que en atención paliativa se lleva a cabo en esa fase muy avanzada de la enfermedad es precisamente la sedación paliativa, que ha también sufrido una serie de cambios desde la sedación terminal, que le llamaba, y no era otra cosa en pacientes que tuvieran ya una serie de elementos de tipo biológico, físico, la utilización de fármacos con el propósito de generar menor angustia en el paciente y en la familia y en el equipo terapéutico inclusive. Entonces, en ocasiones, la llamada sedación terminal, que así se le llamó muchos años, que también se abandonó el término, para pasar ahora a decir una sedación paliativa, y hay diferentes tipos de sedación y diferentes tipos de fármacos, pero el objetivo sigue siendo el mismo, identificar el momento adecuado para proporcionar al paciente una serie de fármacos que le permitan tener una disminución del sufrimiento innecesario. Y esta palabra es importantísima porque no podemos librar a las personas que tienen estas enfermedades, independientemente en la etapa que estén, del sufrimiento. Eso es imposible. Sin embargo, sí se puede, como propósito, como visión, tratar de disminuir el tratamiento innecesario o impedir que llegue. De ahí que hay una parte preventiva en la atención paliativa ahora que está cobrando mucha importancia. Entonces podemos prever y ir viendo la evolución del paciente, y aquí pues obviamente el acompañamiento lo permite. En cambio, cuando se enviaba a los pacientes ya muy avanzada la enfermedad, pues únicamente, inclusive era una de las indicaciones, por favor te lo envío para una sedación, ya ponle una sedación. Entonces, ese era el malentendido de que la atención paliativa era exactamente para eso, en ese momento, en esa etapa muy crítica, y para administrar fármacos fundamentalmente a base de analgésicos potentes de tipo opiáceo y en forma central, pues benzodiazepínicos, a dosis precisamente que de una infusión continua que se puede administrar por diferentes vías. Y aquí hay algo muy interesante que me gustaría, si me permiten, para quien hizo la pregunta, casi siempre se piensa que esto se tiene que poner por vía intravenosa y que únicamente se puede poner en el hospital. Este es otro de los mitos de los cuidados paliativos. No, y ahora se ha visto que esto se puede aplicar inclusive por vía subcutánea, en forma muy oportuna y en cualquier ámbito, en un domicilio inclusive, en un hospital pequeño, en una clínica, o bien en un gran hospital de tercer nivel o
de alta especialidad. Entonces, es una técnica frecuente, diría yo, en aquellos pacientes en que se ha tomado la decisión por ciertos criterios, y aquí viene un elemento más, que la multidimensionalidad. A lo largo de la charla, del intercambio de opiniones que tuve con esta oportunidad que me brindaron, estuvimos explicando en forma insistente que la visión actual de la atención paliativa es recuperar el origen de la medicina, de ver a la persona en forma integral e integrada. Porque durante muchos años, bueno, yo soy un médico viejo, cerca de 5 décadas o poco más de práctica clínica, y la verdad es que nos dedicamos fundamentalmente a la parte física, en la cual hay notables avances, que de verdad nos hemos enorgullecido de ellos y nos hemos complacido. Sin embargo, no creció en la misma proporción el área física de las otras 3 áreas fundamentales de la persona humana, que son el área psicoafectiva, el área social y el área espiritual. Y la verdad que esta última es la que más prurito le genera a las personas del grupo de salud. Y es que por muchos años también la espiritualidad se asumió que era la religiosidad, y mejor no meterse en religión. Entonces, esto impidió que tuviéramos ese acercamiento necesario y central de la que exclusiva en una parte muy avanzada. Pero a lo largo de enfermedades de la primera transición y segunda transición, a lo largo de un padecimiento clínico, por ejemplo, un paciente neurodegenerativo, a lo largo de la evolución, el acompañamiento es obligado. ¿Y quién acompaña? El equipo de salud. Nada más que en nuestras prisas, el equipo de salud empezó a tener roles ya muy específicos y muy alejados del paciente. Y entonces se dejaba esta tarea para otros colegas. Decía uno, no, la enfermera es estrella porque está ahí, porque esa es su tarea, estar. En cambio, el médico va, visita y se retira. Bueno, esa visión, que en cierta manera es una visión que ha privado por muchos años, fue impidiendo que tuviéramos esta aproximación a la multidimensionalidad. Hoy día, estas 4 áreas deben ser atendidas. Por eso decía yo, hablando de la sedación paliativa, no solamente que el paciente tenga una serie de síntomas, como antes decíamos clásicamente, que fueran incoercibles o que fueran refractarios, porque inclusive decían, mira, si hay un delirium hiperactivo o si hay una sofocación, disnea muy importante, inmediatamente hay que poner sedación paliativa. Es decir, ponía la sedación paliativa como para 4 o 5 cosas: convulsiones, delirium, sofocación, y por allí se asomaba una más que ponían claudicación familiar. Cuando había crisis en la familia, sédanlo más. Entonces ya se vio que esas indicaciones de la sedación paliativa pues eran unas cuantas. Ahora esto se puede establecer con más tranquilidad sin necesidad que sea una urgencia paliativa. ¿Cuándo? Cuando las condiciones estas integrales de las que estoy hablando requieren que haya una valoración integral, multidimensional y transdisciplinaria. Y aquí otra vez regresamos a que el médico, que era un eterno solitario, que solamente en el discurso decía que había que trabajar en equipo, en la atención paliativa más que nada se aplica. Somos interdependientes, por eso es transdisciplinaria, no multidisciplinaria. Y todos estos conceptos nuevos son los que han hecho que la medicina paliativa ahora a nivel global estén siendo recuperados por los demás colegas y que todos podemos hacer atención paliativa, fíjense. Esta es mi propuesta, inclusive. Hemos estado escribiendo esto y diciéndolo en diferentes foros. Por fortuna ya
cada vez más fuera de México, pero también dentro. Por eso celebro y saludo esta oportunidad que me dieron, porque el médico internista en sí, por naturaleza, es una persona que atiende integralmente al paciente. Por aparatos y sistemas, sí, pero ¿qué pasa con las otras dimensiones? El área psicoafectiva como que se mandaba al área de psicología o de psiquiatría. Y hay quien inclusive trabajaba simultáneamente y los enviaba muy oportunamente, pero seguía viéndolo alguien más. Y la parte social, pues no contaba así mucho un familiograma que está en los expedientes. No, hoy día es central, porque la atención paliativa se atiende al paciente y a la familia. Entonces la unidad no es el paciente como tradicionalmente se veía, sino la familia. De aquí que es, perdón por extenderme, pero esto permite de alguna manera decir que hablando de sedación paliativa se requiere más allá de simplemente signos físicos, como decir este paciente tiene un delirio, hay que hacer. Por supuesto que es indicación un delirium hiperactivo para iniciar una sedación paliativa. Con los fármacos convencionales, los benzodiazepínicos en infusión continua por diferentes vías, o bien asociados casi siempre de fármacos, de analgésicos potentes. ¿Por qué? Porque hay suficiente evidencia que estos pacientes, e inclusive muchos pacientes, cuando están muy cerca de la vida, tienen dolor. Es lo último que descontinuamos, los analgésicos de estos pacientes, porque estamos tratando de evitar sufrimiento innecesario, esa excitación que tienen muchos pacientes al final de la vida. Entonces, pues perdón, doctor, que me he alargado, pero creo que de esta manera a lo mejor fui dando respuesta a algunas otras preguntas, pero espero que haya contestado lo que me preguntaron. Pero en sí, la técnica como tal, la hemos estado escribiendo, inclusive por ahí tiene unas clínicas el doctor Carrillo, que recién ya vienen precisamente los fármacos, las dosis, ¿no? Y recién se publicaron estas clínicas, que un grupo de colegas participaron con nosotros, y bueno, creo que es un capítulo completo sobre la sedación paliativa. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, me quedo Raúl. Gracias, muchas gracias, Rubén. Bueno, buenas noches, Uría, una excelente charla. Y bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros en la sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Una sesión con mucha convocatoria, 687 colegas conectados, o sea que causó un gran interés todo esto que nos has platicado. Y bueno, muchas preguntas, felicitaciones. Efectivamente, en tu comentario previo contestaste muchas preguntas que ya habían hecho los colegas, ¿no? Pero hay dos preguntas importantes. Una, ¿qué opinas tú de la voluntad anticipada? Y otra, del uso de cannabis para el control del dolor y el manejo de los pacientes en cuidados paliativos. Sí, yo creo que es un disfrute conversar con ustedes, porque además a través de las preguntas se percata uno del interés y de lo importante que es esto. Bueno, voy a intentar ser breve con ambas porque probablemente haya otras preguntas. Sí, que en relación a mi opinión de la voluntad anticipada se me hace que es algo fabuloso. Hoy día ya 9 estados de la República tienen una ley de voluntad anticipada, al menos aprobadas por su Congreso. La primera ciudad fue la Ciudad de México, la primera ciudad que aprobó, y otras ciudades. A mi llegada a Oaxaca metimos al Congreso local una iniciativa para que hubiera esa ley. ¿Por qué? Porque ayuda en gran medida a la toma de decisiones del médico en general. Las decisiones que se toman al final de la vida, por ejemplo, cosas muy sencillas como el retiro de la alimentación, el retiro de la hidratación, el retiro de fármacos innecesarios, el retiro de aminas simplemente, que en muchas ocasiones está haciendo vivir a un paciente, genera un dilema ético. Y por ahí hicimos una publicación que se las compartiré, que se publicó en BMC Medical Ethics, una revista británica de bioética,
precisamente que vimos cuáles eran los principales dilemas que tenía el equipo de salud al final de la vida. Entonces, vimos que precisamente un gran problema es porque el paciente ya no tenía autonomía. Entonces, era una voluntad subrogada que se llama. Quiere decir que quien toma la decisión es alguien que no es el paciente, por las condiciones del paciente. Y en este sentido, a veces no son las mejores decisiones. Y cuando esto se le deja a un familiar responsable, cuidador primario, apegado, amoroso, etcétera, se toma, ayuda mucho al médico la decisión. Pero si no es así, dificulta más la toma de decisiones, y esto lo vemos con los conflictos que ocurren a nivel hospitalario. La familia quiere una cosa y el equipo médico piensa otra. Y cuando si se metiera un consenso, porque así se tomaban muchas decisiones antes en medicina, se consensuaba, pues hay tal diversidad de opiniones y de creencias personales y de apegos que no se pone de acuerdo el equipo terapéutico. O sea, no se puede sesionar si le retiro las aminas o no, o si le retiro la alimentación o la hidratación. Hablo de un paciente que está en fase muy avanzada de la enfermedad. Entonces, la voluntad anticipada definitivamente ayuda mucho a la toma de decisiones de los pacientes. Llegado el caso, facilita que el equipo de salud tome mejores decisiones. Yo diría que eso es lo que yo opino. En relación a la otra pregunta, que es igualmente interesante, bueno, la cannabis hoy día es algo que deseemos o no, queramos o no, un número importantísimo de pacientes lo están tomando por diferentes vías. Hay una gran cantidad de productos no considerados como fármacos y otros que traen de fuera del país, pero hay un mercado intenso en México. Y una gran cantidad de los pacientes que un servidor y nuestro equipo atiende, cuando le preguntamos qué están tomando, dice, doctor, y además de esto, que me mandó mi doctor, estoy tomando estas gotas de CBD o de THC, o tiene una proporción de THC y de CBD 60-40. O sea, es increíble, o sea, se volvió una terapia que yo no la considero ya tan alternativa. Desde el punto de vista científico, por supuesto que los cannabinoides tienen un lugar en cuidados paliativos. Y no solamente en el paciente con cáncer, ojo. Hoy hablé precisamente de que ya la cronicidad y precisamente el enfoque epidemiológico es lo que cuenta. La transición epidemiológica, el incremento de la esperanza de vida, todo esto ha hecho, y a partir del grupo Lancet, del reporte del grupo Lancet, nos advierte que esto va a ir creciendo, y no solamente en los países con bajos ingresos. Ahora sí que el destino nos alcanzó a todos. La muerte antes nos emparejaba a todos. Pues yo diría ahora que la enfermedad crónica nos está emparejando a todas, a todos. Porque es tal la cantidad vemos, ahí está, no voy a poner demasiados ejemplos, simplemente hablaría yo de demencia como una condición bien importante de tipo epidemiológica a nivel global, que en México lamentablemente todavía no ponemos las banderitas amarillas para que no tener las rojas. Pero ¿cómo vamos? No estamos preparados para atender demencia, porque con este enfoque multidisciplinario y las 4 dimensiones. Entonces, el gran salto es que la cannabis, y técnicamente podemos decir CBD o THC, no, la cannabis o la marihuana planta, la marihuana así como tal, es sumamente usado por los pacientes ancestralmente, pero también hoy, infusiones, en mezcal, en alcohol, para untarla, para tomarla, además de los preparados farmacológicos que ya existen en muchos países. Yo creo
que en donde se ha ido regulando el uso de la cannabis ha mejorado muchísimo como una alternativa para potenciar, exacto como lo menciona quien pregunta, el dolor. Tenemos pacientes a los que le estamos dando gotas de THC con CBD en proporciones así sí deben ser reguladas y conocidas para evitar los efectos adversos que los tienen. Y tampoco vamos a decir, como ya está muy avanzada la enfermedad, hay que darle, no hay problema. No, tenemos que ser verdaderamente cuidadosos para que pueda darse este recurso y no tener una limitación con él. Entonces, creo que tiene su lugar y lo va a tener cada vez más en pacientes crónicos, no únicamente en cáncer. Y esto es algo que debemos de ir aprendiendo, aproximándonos y viéndolos, si no con buenos ojos, tampoco con malos. Muy bien. Gracias, Uriah. Rubén. Bien, pues también comentar que en las redes sociales que tenemos, un número aproximado de 75 asistentes de México, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, felicitándolo y también con algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué recomendaciones daría para la educación y cuidado de los cuidadores primarios, que son generalmente los primeros en colapsar, ¿no? en este proceso de atención al paciente, ¿no? Sí, excelente pregunta. Hace un momento mencionaba en forma muy general que ahora el acompañamiento de los pacientes se hace cada vez más temprano con enfoque de atención paliativa. Fíjense, es atención paliativa y no cuidados paliativos. Entonces, esta atención paliativa puede empezar desde el inicio de la enfermedad cuando se diagnostica. Y el acompañamiento es a todo lo largo. Durante muchos años, centramos el gran problema de los cuidadores era que colapsaban porque a lo largo de la enfermedad llegaba un momento que la familia ya no podía. Y de alguna manera estaban deseando, de veras, muy dentro de ellos, era inconfesable, que ojalá y pronto tomara su camino. Esto, aunque no se confesara, ocurría. Y nosotros que tenemos este rol en cuidados paliativos, aparte de sanadores, somos educadores y consejeros. Y en esta parte media, la de educadores, entra esta palabra. Identificamos que era sumamente útil y muy rentable atender al paciente y a la familia, comunidad, pero poner especial acento en el cuidador primario. No hay cuidador primario que alcance, que cubra toda la ruta, no la hay. El cáncer, decíamos nosotros, era un poco más fácil. El cáncer cura porque el cáncer mata. Pero los pacientes crónicos con enfermedades no curables, progresivas y complejas tienen una sobrevida de años. Y esto implica costos de todo tipo, financieros, afectivos, sociales, el cambio de roles. Y esos cuidadores, nadie está preparado para cuidar. Y la pregunta, por eso digo, es muy pertinente, porque ahora existen escuelas de cuidadores. En Oaxaca, el Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos que fundamos, es una AC, precisamente tiene entre sus objetivos la educación. Tenemos 3 elementos: educación, investigación y asistencia. En ese orden: educación, investigación y asistencia. Y la educación es no solamente en la enseñanza formativa en las escuelas de medicina, universidades, maestrías, que tenemos una maestría en cuidados paliativos, es la única del país, sino que tenemos una escuela de cuidadores. Y aquí pueden ir personas que ya tengan familiares enfermos o que no tengan. Y se les enseñan todas estas pequeñas cosas que requiere un cuidador. Primero que nada, crear conciencia de que va a ser un proceso y que va a ser un acompañamiento y que no debe ser de una sola persona, y se les enseña desde cosas prácticas, simplemente cómo
darle la vuelta a su paciente para que no se lastime la espalda si lo quiere cargar en el tiempo que lo está cuidando, hasta cómo se tiende una cama, que no es una cama de hospital, una cama clínica, pasando por todo el autocuidado en las 4 esferas. Y miren, inclusive una de las destrezas que se le pide que tenga y se le va creando es la meditación, como parte de esa área espiritual, porque tiene que fortalecerse mucho sus valores, fortalecer mucho sus creencias, su identidad, su pensamiento de trascendencia, porque esto es muy importante, ¿eh? A la larga es en lo que empieza a disfuncionar y empiezan con crisis del área psicoafectiva. Entonces, esto es muy importante, que el cuidador tenga la misma atención por el equipo de salud que el paciente, en las 4 áreas. Y entonces, esto que menciona el compañero o la compañera que preguntó es fundamental. Yo diría, es la gran necesidad que tenemos y que es una asignatura pendiente. Debemos de voltear los ojos a todo el proceso. Decía yo en la charla, tenemos que ver el film, la película, pero no de corrida, sino cuadro por cuadro. Esto nos está pidiendo la atención paliativa hoy día. Ver cuadro por cuadro. Este cuadro requiere esta atención en este momento, vamos a brindarla. No, ahora el cuadro cambió. Es el mismo film, es la misma película, pero en este recuadro se requiere ahora meter el acelerador con el cuidador. Y esto es el proceso nuevo de la atención paliativa. Entonces se volvió una cosa muy interesante y la verdad que pues celebro que el Colegio de Medicina Interna de México haya tomado este tema dentro de su interés, como otros muchos, porque creo que va a ser un gran viraje. Y la pandemia nos enseñó muchas cosas, y entre las que nos enseñó precisamente es ver que una gran cantidad de pacientes, yo diría que miles, no en nuestro país, en todas partes, la verdad que murieron en condiciones que hoy sabemos que no fueron las mejores. Y esto pues es un mea culpa, ¿no? Porque todos no sabíamos ni qué hacer, pero ahora hemos aprendido qué importante es la comunicación. Ese aislamiento inicial de los pacientes fue atroz. Posteriormente ya se empezaron a sacar que las tabletas, permitir que hubiera el celular adentro, al menos una despedida electrónica. Bueno, esto es fundamental en este momento cuando las personas están muy enfermas. ¿Para quién? No solamente para el paciente, sino para la familia. ¿Y saben qué? También para el equipo de salud. Porque yo siempre he dicho, bueno, ¿y a nosotros quién nos cuida? Bueno, pues nosotros ya ahora identificamos que necesitamos estas 4 cosas también, porque somos personas humanas. Tenemos que atendernos integralmente. El autocuidar la salud para nosotros, el equipo de salud, todos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, demás personas y médicos de todo tipo, es tratar de estar ok en estas 4 cosas. Y muchos gastan un dineral yendo a los deportivos y a los gimnasios, y por supuesto tienen a veces hasta su terapeuta, los más avanzaditos. ¿Y las otras 2 áreas? La verdad que muchos disfuncionamos en lo social y obviamente en lo que se vuelve más importante para un paciente con enfermedades ya muy avanzadas, ya no importan las otras 3, dejan de ser importantes. Yo puedo suponer un esquema de Eduardo Bruera, cómo van cambiando las prioridades. Y al final de la vida, la parte espiritual es la más relevante, por decirlo en términos técnicos, diría lo más importante. Solamente tenemos que preguntarle, ¿no? Y entonces ahora vemos que, por ejemplo, las personas que están preparando en esta maestría, ellos tienen un grupo de meditación. Pero el mindfulness, que se volvió ahora como una buena moda, es algo interesantísimo, ¿eh? Desde el punto de vista neurocientífico, es una serie de evidencias que existen de sus beneficios que tiene
para disminuir el estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo, el cuidador se le puede brindar cuidados desde el principio y una escuela de cuidados es lo aconsejable y es simplemente destrezas muy sencillas, ¿eh? No necesito profundizar en un fundamento teórico muy profundo. Lo entiende muy bien la familia y los cuidadores. Y no hablo del cuidador profesional que se alquila para esto, que también hay que capacitar. Hemos realizado 8 diplomados para personas de diferentes tipos. Y tenemos una escuela de cuidadores donde van familiares, personas pequeñas, van jóvenes. Estamos interesados de ver que van jóvenes, muy jóvenes, que inclusive no estudian medicina, ni estudian enfermería ni psicología. Son cuidadores potenciales, entonces se interesan y es una maravilla esto de ver cómo nos van enseñando tantas cosas a ellos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues agradecer al doctor Uriah Guevara esta excelente charla y sobre todo los comentarios que nos hizo en la última sección de nuestra reunión del día de hoy. Y bueno, Uriah, Rubén, hay una gran cantidad de preguntas, ¿eh? Yo creo que pasaríamos aquí hasta las 12 de la noche, porque hay preguntas muy interesantes que están haciendo los colegas y las colegas internistas en relación a muchos tópicos de los cuidados paliativos. Pero bueno, debo de decirles que está esta clínica del Colegio Mexicano de Anestesiología, que acaba de ser publicada, precisamente el editor invitado es el doctor Uriah Guevara, donde vienen muchas de las cuestionamientos que vienen en la sección de preguntas y comentarios. Y también hacer de su conocimiento que en las clínicas del Colegio de Medicina Interna también hay una clínica especializada y dirigida al dolor y los cuidados paliativos en la que también participó el doctor Uriah Guevara. Y que para nuestro Congreso Nacional ahora en noviembre, el doctor Guevara va a estar con nosotros hablándonos de lo mismo. Porque es como bien lo dijiste, Uriah, Rubén y todos los colegas, es un tema que ya tiene que incluirse en la medicina interna. Una de las tantas preguntas que llegaron era cuándo incluir la enseñanza de los cuidados paliativos, ya sea en pregrado o en posgrado. Bueno, tengo muchos cuestionamientos. Así que gracias, Uriah. Tu charla, tu plática creó una gran expectativa. Y bueno, yo creo aquí, como bien lo dijiste tú y Rubén, se sientan las bases para incluir los cuidados paliativos en la medicina interna. Que también uno de los colegas enfatiza eso, ¿no? Porque muchos de los pacientes que vemos, claro, además de lo que le damos de terapia convencional, requieren de cuidados paliativos. Y quedó claro el concepto, no nada más es para pacientes terminales o con cáncer, sino para muchos de los pacientes que vemos. Así que muchas gracias, doctor Guevara, y le cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Rubén Gómez. Bueno, doctor Uriah, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Como bien dice, pues bueno, tendremos el gusto de convivir en el curso internacional de medicina interna y obviamente la cuestión científica en nuestro libro de medicina interna, que son las clínicas. A ustedes, queridos colegas, muy buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión académica. Que descansen.